Hola a todos, soy Elena, soy diseñadora gráfica y desde que empecé a subir contenido hace más o menos un año y dije públicamente que había ido a la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia, he recibido una barbaridad de comentarios tanto por Instagram como TikTok, que lo dejo por aquí, preguntándome mi experiencia, cómo fueron las pruebas, qué hice yo, qué consejos daría y además de pedirme consejo de la carrera de diseño, que te dejo por aquí un vídeo que tengo de mi experiencia. Así que en este vídeo vengo a resolver todas las dudas más comunes, hablaros de la estructura de las pruebas, los materiales que creo que debes necesitar y sobre todo los consejos que hacen que entres sí o sí a la carrera que quieres, ya sea en más o menos tiempo. Empezamos. Partimos de la base de que yo hice esta carrera en 2020, es decir, las pruebas de acceso fueron a la vez que todo el momento del COVID, por lo que evidentemente la situación cambia un poco, pero la estructura de las pruebas, por lo que he estado viendo en la web, es prácticamente la misma. Aunque estoy hablando específicamente de la Escuela de Valencia, que es la que hice yo, es bastante similar en todas las que están dentro del programa de la IESAC. Evidentemente, revisa bien la página web. Antes de todo, para entrar en cualquiera de estas escuelas tienes que tener en cuenta la formación que tienes previamente. Yo, por ejemplo, venía de otra carrera, yo antes hice un año de farmacia, por lo que no tenía nada que ver con el aspecto artístico, por lo que tuve que hacer la prueba específica de acceso. Por ejemplo, si tienes menos de 18 años y no tienes ningún título oficial, como por ejemplo un título de grado relacionado con las artes, un bachillerato o otra carrera, un grado superior, tienes que hacer una prueba antes de madurez. Esta prueba de madurez, la gente que yo conozco que la hizo eran básicamente nociones básicas de historia, inglés y otras asignaturas. Tienes alguno de los títulos que te he comentado anteriormente, tienes que hacer la prueba específica de acceso para ver si tienes nociones básicas de cosas que creen que es necesario para hacer la carrera. Aunque ojo, he de decirte que aunque no sepas dibujar, puedes ser un diseñador gráfico como otro cualquiera. Antes de nada, te tienes que escribir en las pruebas de acceso. Cada año la fecha va cambiando un poco, pero te dejo aquí en pantalla la fecha de este año a febrero de 2025. Para inscribirte normalmente tienes que entregar un documento de solicitud, tu DNI, la tasa pagada, que yo recuerdo que no era mucho dinero, no sé si eran 30 euros. Cada año evidentemente esto cambiará. Todo esto lo tienes que enviar a un correo específico con un asunto específico. Acuérdate de que el asunto sea el que te pone porque puede ser que se pierda y, aunque la pagues, no la aproveches. Una vez estás inscrito, llega el proceso de prepararte la prueba. Si eres una persona que ha hecho un bachillerato artístico, probablemente todas estas partes te parezcan muy sencillas. Ahora vamos a hablar de la estructura de la prueba antes de darte los consejos de cómo preparártela. La prueba tiene 3 partes y tienes 4 horas para hacerla. Parece mucho tiempo, pero he de decirte que lo vas a ocupar casi todo. Normalmente hay 2 turnos, uno por la mañana y uno por la tarde. Yo lo tuve por la tarde. La primera prueba es la prueba de dibujo artístico, que es básicamente un claroscuro de un objeto que te van a poner ellos. En mi año era un lápiz. Normalmente esto es el trabajo de claroscuro que conocemos, que es trabajar con luces y sombras. Muy sencillo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la prueba solo puedes usar lápices grafito, una goma y trabajarás en todas las pruebas con una 3, que ellos mismos te cederán. No puedes utilizar en estas pruebas algo como por ejemplo el difumino. No te dejan. No necesitas caballete ya que dibujarás en mesa normal y corriente. La siguiente prueba es el diseño de un objeto. Es la parte que más miedo da a todo el mundo, que es la parte del dibujo técnico. Normalmente tienes que sacar las 3 plantas del mismo objeto y después una vista. He de decirte que, aunque seas un loco del dibujo técnico, en esta prueba es todo a mano alzada, no necesitas reglas, por lo que si no se te da muy bien, simplemente tienes como que acercar más o menos. Esto es para que vean que tienes un poco de vista espacial y que sabes más o menos entender la perspectiva de un objeto. Cuando hayas hecho esto, llega para mí la parte más importante de las pruebas, que es la reinterpretación de este objeto. Esto es básicamente que el objeto que has utilizado anteriormente, como por ejemplo en mi caso el lápiz, tienes que reinterpretarlo en un contexto totalmente distinto y a partir de ese lápiz hacer un cohete. Tienes en total 2 horas para hacer tanto la prueba del dibujo técnico como la reinterpretación y también tienes que hacer una justificación de la reinterpretación. Esta técnica creo que es la más guay ya que te permite demostrar la creatividad que tienes a la hora de convertir este objeto en otro totalmente distinto. Y la última prueba, antes de pasarnos a hablar de todos los consejos, es el comentario de una imagen. Te van a poner algo como algo de diseño gráfico, un cartel publicitario, algo un poco que tenga chicha para sacar. También tienes que saber un poco de composición, ritmo y términos y elementos que son propios del diseño. No es necesario que tengas un doctorado, evidentemente, pero simplemente con tener unos conocimientos previos te va a ayudar a hacer el examen. Para esta prueba solo tienes 1 hora. Y ahora te voy a hablar un poco del temario general que creo que tienes que entender a la hora de presentarte a las pruebas. Tienes que saber de dibujo técnico y artístico. El artístico para el tema del claroscuro y técnico entender más o menos cuáles son las plantas, alzado, perfil, ver el elemento en su espacio. También tienes que entender el color, cómo funciona el color, cómo se crea el color. Importante, aquí tanto en todo el examen, que lo comentaré después, solo son técnicas secas, no húmedas. Aquí es rotuladores, plastidecores,
Manley y cualquier otra de estas técnicas que estén relacionadas. Pasamos también a otras cosas de teoría. Para la prueba última normalmente tienes que saber elementos básicos de composición, como por ejemplo cómo distribuir elementos en el espacio, los ritmos visuales, simetrías, composiciones, los pesos visuales, etc. Y por último tienes que saber un poco generalmente de diseño, lectura de imágenes, entender una imagen en un contexto. Ahora, ¿cómo me preparo las pruebas? Desde una persona que no fue a academia, ya que eso es otra posibilidad. La primera prueba de claro oscuro a mí me parece la más complicada si tú no estás acostumbrado a dibujar. Lo primero de todo que te recomiendo es que practiques con modelos reales, es decir, cada día cojas un elemento, como puede ser un móvil, y te plantes dibujarlo en claro oscuro. Todos los objetos que hagas tienen que ser tridimensionales, evidentemente, y utiliza lo que sea. Yo hice sacapuntas, reglas, móviles, bolígrafos, lápices, cámaras, de todo, tanto elementos más complejos como algunos mucho más sencillos. Entiende que la luz cambia. Pon el elemento en distintas perspectivas, ya que así verás cómo afecta la luz al elemento. Para dominar el claroscuro debes disponer de distintos lápices. No puedes intentar hacer todo con un HB de toda la vida. Tienes que tener distintas durezas, hacia arriba y hacia abajo. Si coges lápices que sean de muy mala calidad, te va a costar muchísimo hacer un buen diseño, porque tienes que evitar que se vean las líneas típicas que vemos en algunos dibujos que no están muy bien hechos. Fíjate en modelos de Pinterest. A mí también me ayudó mucho para saber si lo estaba haciendo bien o mal. Otra cosa que tienes que hacer es simular el examen. Ponte el temporizador en 1 hora y cuarto y haz claroscuros. Y por último, el último consejo es analiza tus trabajos, no solo tú, sino con personas de tu alrededor. Sino también una cosa que te recomiendo, que lo pensé el otro día, es utiliza el ChatGPT. Haz fotografías a los dibujos que vayas haciendo y dile que te corrija. La segunda prueba es la del diseño creativo o también la dibujo técnico y reinterpretación. El primer consejo, al igual que la anterior prueba, es dibuja objetos cotidianos. El objeto que utilices para hacer el claroscuro, tráetelo aquí y haz las 3 plantas. Haz bocetos rápidos, entiende que no debes usar reglas. Después, la reinterpretación, aquí creo que es el consejo más sabio que te voy a dar. Si no eres una persona muy creativa o eres una persona que te pones muy nerviosa cuando haces exámenes, como era mi caso, prepárate la reinterpretación. Yo, por ejemplo, tenía claro que independientemente del objeto que me saliese, en el examen iba a hacer lo mismo, que era utilizar ese objeto en un espacio. Yo decidí que todos los elementos se los iba a usar en una especie de habitación, simulando los objetos, la tipografía, muebles, etc. Esto me hizo que cuando fui al examen, yo sabía de base en ese momento que me quedaba solo media hora lo que tenía que hacer. Independientemente de lo mal de tiempo que vayas, lo mal que te esté saliendo, esa parte la tienes hecha, ya que en tu cabeza lo has hecho miles de veces. También hazte preguntas que te hagan salir de tu zona de confort. Por ejemplo, si tienes que dibujar una silla, ¿cómo sería esa silla si fuera el traje de un astronauta? Cosas muy locas, ya que cuanto más loco lo hagas, más creativo vas a parecer y mejor nota te pondrán al final del examen. En cuanto a las técnicas, yo utilicé, por ejemplo, rotuladores, dependiendo de lo que uses y lo que te sientas más cómoda. Yo, mucha gente, vi usando ceras Manley, lo cual me parece bastante guay. Plastidecores, lápices, lo que quieras. Si no recuerdo mal, también se puede utilizar collage. Hay mucha gente que va con revistas y tijeras. Pero a mí esto la verdad me parece un rollazo, excepto que te lo prepares previamente y tengas muchas cosas recortadas. Si no, como te pongas a buscar, estás loca. La tercera prueba, que es el comentario de la imagen, que a mí es una de las que más miedo me daban, ya que yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Hazte la estructura de base de un comentario de una imagen que puedes encontrar en internet. Te recomiendo que al principio, para practicar, utilices el ordenador para hacer los comentarios de imagen. ¿Por qué? Porque después lo puedes coger, copiar, pasárselo al ChatGPT y que te lo corrija. El segundo consejo, practica una redacción clara, entiende las estructuras gramaticales y por favor no hagas faltas de ortografía porque queda fatal. Y el tercer consejo, cronométrate, al igual que te he dicho en las anteriores pruebas, tienes 1 hora, hazlo en 1 hora. Y el último consejo es déjate ayudar, tanto en las anteriores pruebas como en esta. Tira de amigos que hagan bachillerato artístico, amigos que sean ingenieros que te sepan ayudar en el dibujo técnico, personas a tu alrededor que tengan conocimientos de arte o de diseño o de las inteligencias artificiales y sobre todo de internet y YouTube, que te hagas apuntes a través de, por ejemplo, inteligencias artificiales como el ChatGPT. Yo lo que haría es ponerle a un modelo de examen, coger todas las preguntas, pegarlas en un chat y decirle que respecto a los términos le has comentado que te hagan unos apuntes para enfrentar esa prueba. Consejos generales para aprobar el examen de manera correcta y obtener tu plaza. El primero es establece un horario fijo de estudio. De verdad, ponte cada día X horas al día. Te digo que cada día hagas todas las pruebas. Utiliza primero el tiempo para hacer el claroscuro, que es como una de las pruebas más complicadas y que más tienes que practicar. Hay días que harás una parte de la prueba, hay días que harás 2, todas las semanas, una vez a la semana, hacia todas las pruebas juntas, en el horario establecido. 2. Revisa el temario. La parte 3, apúntate a un curso de preparación si es que lo necesitas y tienes el dinero. La parte 4, trabaja en tus puntos débiles. Si tu punto débil es el claroscuro, a por el claroscuro, porque sabes que el resto lo tienes más controlado. La parte 5, revisa recursos extra. La 6, por favor, descansa antes del examen, no te vayas al examen sin dormir. Yo veía gente con unas ojeras hasta aquí. Por favor, es un examen de 4 horas de dibujo. Es infumable que te lo hagas sin dormir, porque encima tienes que dibujar.
por favor, vete a dormir. El 7, prepara tu material con antelación. En mi misma clase de examen, una chica y se le olvidaron todos los lápices. Y sobre todo si llevas una barbaridad, porque había gente que llevaba carritos, que sepas dónde está todo. El 8, déjate ayudar. Pregunta a los profesores cuando estés en el examen. Yo, un profesor, no tenía ni idea de una de las preguntas tipo test, intentando darme alguna pista, me dio una pista de otra pregunta que tampoco tenía ni idea. El último consejo que te doy es evita repasar mucho repasar hace que cambies cosas que seguro que estaban bien. Y por favor, confía mucho en ti. Vale, ya has hecho la prueba, te has ido a tu casa y estás tranquila, conforme, porque ya lo has hecho todo. Y solo te queda esperar a la nota y a la posible hora de matrícula. La nota te la van a dar y si no estás suspendido vas a tener hora de matrícula. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, creo que tuve un 8,5, que fue una nota bastante buena, no me lo esperaba. Te dan una cita de matrícula. Esa cita de matrícula puede cambiar, ya que hay gente que pide revisión y se van cambiando las notas. La mía no varió mucho. Cuando ya tienes tu cita de matrícula, tienes que meterte a la página web de la escuela que quieres entrar. Es muy sencillo, lo vas a tener en la página web muy bien explicado. Cuando vas a saber 100% si has entrado en la carrera que tú quieres, va a ser en ese momento, cuando tengas tu cita de matrícula y entres al servidor. Te puedes encontrar que o no queda ninguna carrera, o que no queda la que tú quieres, o que quedan muy pocas plazas. Así que date aire en hacerla lo más rápido posible. Yo lo que tenía al lado era impresos los distintos horarios para configurarme mi propio horario. Y consejo más importante, algunos de los grados más solicitados son diseño gráfico y diseño de moda. Entonces, mucha de gente que conozco lo que hizo es meterse a diseño de producto y una vez ya tenían hecho el primer año, como es común, se pasaban. Mucha gente pensaba que tenías que hacer el primer año completo para poder pasarte el título de diseño de producto, por ejemplo, a diseño gráfico. Pero las primeras semanas la gente va loca por una plaza. Así que nada más que entres, di que te quieres cambiar y a lo mejor te mueven un poco el curso. Así que nada, creo que ya lo he dicho todo. Si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios y algunas veces hablo también de esto por mis otras cuentas, tanto de Instagram como de TikTok, así que te recomiendo seguirme. Mucha suerte y como digo muchas veces que la gente me pregunta, si no entras a la carrera no pasa nada. Una carrera de diseño gráfico no homologa nada, es decir, puedes ser diseñador gráfico viniendo desde muchas otras partes. Puedes estudiar marketing, hacerte un máster, puedes hacerlo por tu cuenta, puedes aprender, ser totalmente autodidacta. Y para saber cualquier cosa más de diseño, échale un ojo a mi canal. Un besito y mucha suerte.